Perfecto. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una clase de Purim. La verdad es que Purim es una fiesta que la mayor parte de la gente no entiende de qué se trata. Entonces vamos a hacer ciertos statements para que entiendan la importancia de Purim y les voy a explicar por qué es tan importante Purim. Entonces voy a agarrar, esta clase va a surgir de dos cosas importantes. Uno es que en la época de Mesías, que espero que sea pronto porque estamos ya hartos, en la época de Mesías todas las fiestas dejan de operar, que se quedan como un recuerdo, pero ya no vas a tener que hacer Pesach, ya no vas a tener que hacer Yom Kippur, ya no vas a tener que hacer Sukkot, ya no vas a tener que hacer Shavuos. Ahora la única fiesta que queda para toda la eternidad es Purim. ¿Y Hanukkah no? Mira, medio que la metieron, pero así, tal cual. ¿Qué dice la Gemore? Dice que Purim es la única fiesta eterna del pueblo de Israel. Eterna. Y es palabras mayores, porque nosotros estamos viviendo una vida, somos seres creados y no somos eternos. Y toda la creación no es eterna. Quiere decir, aunque nosotros vemos un mundo que no se acaba y que va a durar y que lleva a lo mejor 14,000 millones de años, la definición es que todo lo que Dios creó es finito. El único ser eterno y el único elemento de eternidad en toda la ecuación es Dios. Dios es eterno. Entonces, llamar a Purim la fiesta eterna del pueblo de Israel es palabras mayores. Ahora, desde el punto de vista cabalístico, en la eternidad se llama Netzach. Netzach, que es una de las sefirot que vamos a hablar, significa dos cosas. Significa eterno y significa victoria. Es interesante porque tu nietecita es Victoria, Esther, nació en esta época. Increíble. Lo que esto significa es que, aunque parecen dos términos diferentes, eternidad y victoria, la verdad es que tienes eternidad si vences al mal. Porque lo que nos hace morir, lo que nos hace no vivir para siempre, es las fuerzas del mal. Pues sí, la enfermedad sin mal. Claro, ahora, no estábamos, cuando fuimos creados para ser eternos. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en Gan Eden, y la cuestión era, si haces esto, te quedas acá y vas a ser eterno. Pero si comes del árbol del Etz Hadat, ¿verdad? Mota mutum, morirás. Quiere decir, cuando el hombre comió, que es algo que vamos a analizar mucho en este sistema de clases que tenemos por mucho tiempo, la realidad es que el hombre estaba destinado a vivir para siempre, y la decisión de Adán fue comer, que es un tema que podríamos dedicar un año a entender qué pasó en esa escena primaria. Bienvenida. Y entonces es muy importante mencionar que morimos porque cambiamos de dimensión. La dimensión edénica no es en este mundo. El Edén no está en este mundo. Aunque trates de buscar por todo el mundo, el Edén es una dimensión superior que se llama Olam HaYetzirah, el mundo de la formación. Hola, querida. Entonces, el hombre estaba destinado a ser eterno. Y Dios le dijo, a menos que no quieras, tienes la salida para no ser eterno. Entonces el hombre come del Etz Hadat, ¿verdad? Que es el árbol de la muerte. No es que era venenoso, simplemente era desobedecer a Dios, significa desincronizarte de Dios. Entonces nosotros estamos diciendo que Purim, en la época de Mesías, es la única fiesta que va a quedar para siempre. Entonces Hanukkah también. Hanukkah, la verdad es que como Hanukkah, como una fiesta, como medio... Es una fiesta increíble, pero es una fiesta un poquito incómoda. Es simbólica, no sé.
sea, está Es como una guerra, es festejar una guerra. No, la verdad hay mucho más la verdad es que Purim y Hanukkah son dos fiestas que tienen mucho en común. Una, Purim es la fiesta que vas a hacer la sobrevivencia física del pueblo de Israel, porque los griegos no atentaron físicamente contra los judíos, sino atentaron con su espíritu, con sus ideas, con su religión. Entonces, las dos son complementarias. Vamos a ir, como dice la Masejet Megillah, que Purim es la fiesta eterna del pueblo de Israel. Y dijimos que lo eterno en hebreo se dice Netzach. Netzach es una de las sefirot. Y Netzach significa eterno y significa la victoria sobre el mal. Entonces, esto es una cosa importante, porque hoy en día Purim es la fiesta menos importante para los judíos. Es como una fiesta de desmadre, y toman, y uno se acá, pero no hay restricciones. No es como Yom Kippur, o no es como Shabbos, que tienes restricciones de Melajot. Como que se ve que es una fiesta que comes, das un poco de dinero, ayudas acá, oyes la Megilá, ya cumpliste con Purim. Y entonces resulta que es la fiesta más importante del pueblo de Israel, porque es la que queda. ¿Pero por qué? Bueno, lo que voy a explicar, esta clase va a ir en función de entender esto. Por lo tanto, esto es para que les quede claro que Purim es la fiesta de Am Israel. Lo que pasa es que no estamos viviendo todavía en esa dimensión para entenderlo. Cuando estemos en esa época lo vamos a entender, pero ahorita les voy a explicar varias cosas. Entonces, esta es la primera premisa. La segunda premisa, quiero que empiecen a ver el calendario hebreo de una manera distinta. Básicamente el calendario hebreo es un ciclo muy particular. Y el principio del ciclo, que es el primer mes, se llama Nisan, que es Aries, es Pesach. Entonces, las fiestas van ocurriendo como el reloj. Y aunque nosotros vemos que las fiestas van conmemorando cosas diferentes, random. Ahora es la salida de Egipto, ahora es la recepción de la Torah, ahora hicieron el becerro de oro, ahora hay un ayuno, ahora viene Rosh Hashanah, ahora viene Yom Kippur, ahora viene Sukkot, ahora viene Shmini Atzeret, ahora viene Hanukkah, ahora viene Purim. Siempre hemos pensado que son como cosas aisladas que cayeron en diferentes tiempos, pero hay una manera de ver las fiestas, como que todas las fiestas es un proceso evolutivo. No sé si lo habían pensado alguna vez. Entonces, primero, el primer mes, que la Torah lo llama mes 1, no existe en la Torah nombres de meses. Nisan es el primer mes, es el mes, obviamente, de la salida de Egipto, Yetziat Mitzrayim, es donde comienza la identidad judía, es donde comienza la identidad nacional. Y obviamente la primera cosa que nosotros nos damos cuenta en Pesach es que Dios estaba haciendo todo. Los judíos no hicieron nada. ¿Qué hicieron los judíos? Les abrieron la puerta y dijeron, vámonos, pues vámonos, me llevo mis cosas. No hubo intervención humana, hubo pura intervención divina y de Moshe. A propósito, hoy es el Hilula de Moshe. Hoy nació y murió Moshe, es el 7 de Adar. Entonces, por eso también quise dar esta clase, porque el arquetipo de Netzach es Moshe Rabbeinu. Entonces, le jode Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, tenemos esta clase de Purim. Entonces, la primera fiesta, Pesach, tienes un grupo de esclavos que no tienen ningún tipo de ideas de nada, ya están ahí como por siglos, y de repente pues viene un líder y les dice, pues vámonos, y empiezan a ver miles de milagros, y ellos siguen la corriente. No hay ninguna intervención personal de ellos para salir. Quiere decir, ellos nada más como un rebaño, pues vámonos. Y ahora crucemos el mar, y ahora hagamos esto. El periodo que hay de Purim, de Pesach a Shavuot, son 3 meses, y es el mes de Nisan, es el mes de Sivan, es el tercer mes. Obviamente es la entrega de la Torah, de Sinai.
Este periodo de tiempo se llama Omer. Omer es un periodo muy importante de desarrollo y de purificación y de elevación espiritual. Entonces, cuando salen de Egipto, no hacen nada. Cuando llegan a Sinai, Dios les cobra y les dice, señores, ni crean que los saqué de gratis. Yo los saqué para que reciban la Torah. Así que o la reciben o aquí se acaba. No me voy a meter en Honduras, pero Sinai es Matan Torah, Shavuot. Después no soportaron vivir con la Torah tanto tiempo. Viene el 17 Tamuz, 14 días después, que es cuando se rompen las tablas. Moshe baja del pueblo haciendo el Getaegel. Después viene un periodo de tiempo difícil en Av, el mes de Av. El 9 de Av es un día de ayuno, es el día de destrucción, es el día de cosas bastante negativas, de los meraglim, etcétera, etcétera. Después viene un periodo de reparación, Elul, y finalmente llega Rosh Hashanah en Tishrei. Y Rosh Hashanah es el 7º mes. Eso es muy interesante, porque nosotros festejamos Rosh Hashanah, no estamos festejando el inicio de la historia, estamos haciendo el inicio del hombre en la historia. Es el 7º mes, Tishrei. A ver, después de Tisha B'Av es el Lul, ¿no? Después tenemos el Lul, que es una época de reflexión, de crecimiento, etcétera, etcétera. Y después viene Tishrei. Y Tishrei es el mes de todas las fiestas judías. Es el famoso mes de las fiestas. Ay, perdón. Sí. Es Nisan, Sivan. Bueno, la verdad no les dice todo el calendario. Ah, no lo están diciendo. No. Ajá. Porque es Nisan, Iyar, Sivan. ¿Cómo va eso? En el mes de Tishrei está Rosh Hashanah, que es el primero y segundo día. Hay un periodo de tiempo muy interesante, que son 10 días, Aseret Yom Teshuvah, que es Yom Kippur. Que por mucho podríamos decir que es el día más importante del calendario judío. ¿Estamos de acuerdo? Tienes gente muy alejada, que no cuida nada, pero llega Yom Kippur y se cuadra. Ayunan, y van, y colmidren. ¿Estás bien? Se te fue el short. Vamos a ver si ya. Que me metí algo que compré, pero está rarísimo, es como un chicle. Entonces resulta que de repente como que tienes Yom Kippur, y Yom Kippur, ese día sí es importante. Que no me digan que no es el más importante. Y resulta que Yom Kippur, históricamente, Yom Kippur es el día donde Dios nos perdona de lo que pasó aquí, que es el becerro de oro. Porque fue terrible que un grupo de gente beneficiado por Dios deciden recibir la Torah, de los 40 días le ponen a Dios el cuerno con un becerro de oro. Eso es lo que sucede. Entonces Dios los quiere destruir y Moshe Rabbeinu interviene. Ahorita, mil gracias. Empieza Moshe a rogar, perdónalos. Finalmente en Yom Kippur, Moshe baja con las segundas tablas. Quiere decir, aquí se dieron las primeras, pero se rompieron acá. Quiere decir, esto no sirvió. Sirvió, pero no sirvió. ¿No sabía eso? ¿No? Me van a aprender mucho. Y Yom Kippur baja Moshe, este periodo de tiempo exactamente son 80 días. Y aquí hay 40 días. En un periodo de 120 días, que igual Moshe vivió 120 años, es muy simbólico esto, baja Moshe en Yom Kippur con unas nuevas tablas que él hizo. Les dice, buenas noticias, Dios los perdonó. Tienen que decir las 13 Midot Rahamim. Hashem, Hashem, el Rahum, Bejanun, el Japay. Y van a invocar el perdón divino. Y Dios ya no está enojado con ustedes. Un second chance. Y la gente feliz. Obviamente, para demostrar lo arrepentidos que estaban, pues obviamente ayunan. Ya sabes, es un día de ayuno. No comes. No bebes.
no sexo, no zapatos cómodos. Es un día de no bañarte, no perfumarte, no encremarte, no darte masaje. Es un día que dice, Einitem le nafshotechem. Ustedes tienen que afligir su cuerpo. Quiere decir, es un día que la capará se logra por no hacer nada en particular, pero tienes que estar listo para recibir esa capará con 5 cosas que no puedes hacer, que tienen que ver con el tamid, con el ayuno. Pero es un día feliz, porque es un día donde Dios te dice, entraste mal y sales como nuevo. Borrón y cuenta nueva, es como la mikve de Israel. Yom Kippur es la mikve del pueblo de Israel. Es una bendición. Puede ser que te fue difícil, puede ser que estás ahí agotado, puede ser lo que sea. Pero todos acaban Yom Kippur y sienten un relief. Después vienen las fiestas de exactamente 5 días después, viene Sukkot, que dura 7 días, y después viene una fiesta llamada Shmini Atzeret, que está pegada. Hola. Shmini Atzeret es una fiesta que está pegada a Sukkot, pero es independiente de Sukkot, y se llama la Asamblea del Octavo Día. Y es, en pocas palabras, en Israel esto se llama Simchat Torah, se empieza a leer la Torah. En México el Shmini Atzeret es el 9º día porque son 2 días en la Gola. Después viene Hanukkah, después viene unas par de cosas, luego viene, es interesante que viene Tu Bishvat, el 15 de Shvat, Hag Lailanot, y al final de todo el ciclo, estamos hablando en el mes 12 o 13, porque si es bisiesto, caería a dar Aleph o a dar Bet, tienes la última parada de todo el ciclo, llamada Purim. ¿Cómo se llama? Purim. 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 Entonces, es interesante ver que las fiestas están en un proceso evolutivo. No es nada más que, bueno, hasta cayó acá y esta cayó allá. No, hay un proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo es muy evidente. Y la evolución va a ir en función de varias cosas. La primera cosa que vemos es que Pesaj es el inicio. Antes de Pesaj no había pueblo de Israel. Era un grupo de familia que estaba ahí, hijas de patriarcas. Pero eso no es un pueblo. La primera vez que es pueblo es cuando se incrementan en número y de repente todos entran en el tema de hacerse Brit Milá, comer Korban Pesaj y salir de Egipto. Entonces, el inicio del pueblo de Israel es Pesaj. Pero como dijimos en Pesaj, el pueblo no hace casi nada. Nada más están ahí como espectadores viendo cómo Dios y Moshe se encargan de todo. Y esa es la fiesta de máximos milagros. No hay una fiesta donde se conmemoren con tantos milagros. 10 plagas, y las plagas tenían a su vez layers de plagas. Y después tienes se pierden y de repente están frente al mar y se les abre el mar. Y se mueren los egipcios. Y de repente se quedan sin comida y les cae el maná del cielo. Y luego los viene a atacar Amalek. Y luego les viene acá, y luego no hay agua y les cae agua. Todo es puros milagros, 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 milagros. Por otro lado, si nosotros vemos el final del ciclo, Purim es una fiesta donde no hay un solo milagro. Todo lo que sucede en Purim es relativamente, así pasó. Y lo que es más increíble de todo, así como en Pesaj todo se trata de Dios actuando, en la Megilat Esther no está el nombre de Dios. No hay Yud Kei Vav Kei, no hay Elohim, no hay Shin Dalet Yud, no hay ningún nombre de Dios aunado a eso. Entonces, evidentemente estamos viendo un patrón, y un patrón muy importante de detectar. Empiezas con revelación, con milagros, con fiesta, como un niño chiquito que lo tienes que impresionar. Y al final, cuando llegas a Purim, es una historia que tú te la lees, la Megilat Esther la vamos a leer en media hora. La historia sucede en 14 años. La historia de Purim, entre el banquete de Ahashverosh y la muerte de Amán, pasan 14 años en los cuales pasan cosas muy raras.
Pero todo se ve dentro de un orden normal, natural. Un rey medio mal de la cabeza quiere hacer un banquete que dura 180 días, luego invita a la gente del pueblo. Van los judíos al banquete porque pues tienen que ir, no pueden ser los patitos feos. Y el problema es que están en un banquete, el rey está usando todas las cosas del Bet HaMikdash que pidió. Y la gente está como si nada, como que ya se acostumbraron a estar ahí. Y viven bien y disfrutan y todo esto. El rey se le suben las copas, manda a llamar a su mujer, le dice, ven a mi banquete, pero ven desnuda. Y el rey y la reina dice, no voy a ir. Y el rey era muy inseguro y la manda a matar. Y además él no era rey por derecho propio, sino por ella. Quiere decir, empieza a haber una bola de eventos históricos raros. De todas las mujeres de las 127 provincias que era Persia, el imperio más grande de todo el mundo, nunca hubo un imperio más grande que el imperio de Persia. Ni Grecia ni Roma fue más Pero grande. Babilonia sí, ¿no? No, el más grande, ya lo chequé en GP Chat, ¿cómo se llama? GPT Chat. El imperio más grande de toda la historia fue Persia. Oye, Vashti era la que tenía que ir desde Sí. Y entonces de repente de todo el mundo llevan a un harema millones de mujeres. De repente se enamora de una mujer judía, que no sabemos si era casada o no con Mordejai. ¿Qué hace ahí ella? Y de todas, escoge a ella. Y está ahí en el palacio pudriéndose, reventada, y su tío le dice, Mordejai le dice, pues mira, está todo tan raro que mejor no digas nada, a lo mejor algún beneficio va a salir de esto, porque esto está de locos. Y de repente resulta que la mano derecha de ese rey loco es un amalequita. Los amalequitas es la definición del mal, que ahorita vamos a hablar quién es Amalek. Y de repente él, su plan es, tenemos que matar a todos los judíos. Hay un pueblo ahí que está esparcido, que tiene sus propias leyes. No es de tu dignidad aceptar que haya gente que tiene su propia ley y no tu ley. Que es un poco verdad. Los judíos tenemos nuestras leyes. Obviamente, dina de malhutadina significa el din del lugar lo tienes que hacer. Pero los yehudim, cuando tenemos problemas, lo arreglamos vía la Torah, vía el bedín. Entonces, este desgraciado de Amán empieza a hablar terrible del pueblo de Israel. Y de repente el Ahashverosh dice, por mí, perfecto, yo los odio. Ahí todo el mundo piensa que el malo es Amán y Ahashverosh es un tonto, no es ningún tonto. Él está de acuerdo en matarlos. Y de repente le llega a Esther todo este elemento. Viene Mordejai y le dice, oye, haz algo. Ya salió, ¿por qué estás ahí? Tú estás ahí para salvar al pueblo de Israel. Y ella dice, no, pero es que si el rey no me llamó, me va a matar como Vashti, y el rey es muy autoritario, y yo no quiero ir. Y viene Mordejai y le dice, ¿qué te pasa? El pueblo de Israel se va a salvar. La decisión es si tú quieres ser parte de esa salvación o tú te lavas las manos. Y como que se le movió el tapete y hace un cambio radical ella en su actitud. Dice, Esther tilbashet malhut, Esther se viste el malhut, se pone la camiseta y dice, kasher abadeti, abadeti. Si he de morir, pero yo tengo que intentar. Y se vuelve de ser una persona opaca, pasiva, no sabemos nada de ella, es como un cero a la izquierda, de repente se vuelve una heroína. De repente le empieza a dar órdenes a Mordejai. Que no se cola ayunen, júntame a todos los judíos del reino, que ayunen por mí. Yo también voy a ayunar 3 días. Y viene Mordejai y le dice, no podemos ayunar, es Pesaj. Cuando ella pidió que ayunaran era un año antes que cuando iba a ser la matanza. Porque el decreto salió en Nisan. Y de repente viene ella y dice, ¿para qué quieres Pesaj si no va a haber judíos? Primero viene Pikuach Nefesh. Todos ayunen. No hubo Pesaj ese año. Nada de matzá, ni huevos, ni grey, nada. Nada, ni limpieza. Todos ayunar 3 días. Agarra ella, se viste después de 3 días con el malhut, se pone guapa y crea todo un plan raro de ir a ver al rey, invitarlo a una cena íntima en el palacio con Amán. Y todo lo que hizo sirvió para como poner ahí un tema de celos entre Amán
y a Hashverosh, por qué lo invitó y por qué no lo invitó. Y finalmente los vuelve a invitar en una segunda noche. Y ahí se arremete contra Amán. Pasan muchas cosas en el interín, pero si tú te das cuenta, todo lo que es platicado es como una novela, es una intriga. Ahí no estás viendo a Dios partiendo el mar y haciendo cosas. Eso es muy importante porque ahora estamos viendo a un Dios no revelado. Purim es la fiesta del secreto. La Megilá viene de Megalé etaseter. Megalé significa revelar el secreto. Quiere decir, la humanidad no se puede quedar pensando que Dios está o existe por los milagros. Ahora tenemos nosotros que ver que Dios está en todo y que toda la naturaleza y toda la historia siempre va a conspirar para que el pueblo de Israel se salve. ¿Por qué? Porque acabamos de decir hace un momento, Purim es la fiesta eterna del pueblo de Israel. El único ser eterno de toda la ecuación, de toda la creación y de más allá de la creación es Dios. Entonces, ¿qué te hace eterno? ¿Qué? Cuando una persona dice, quiero trascender, quiero que cuando muera no se olviden de mí, quiero trascender. La única forma de trascender es teniendo una relación con el que es eterno, con Dios. Quiere decir, tú quieres trascender, ten una relación con Dios, porque Dios es trascendental. Todo, tú puedes decir, no, pero voy a hacer un libro que va a ser un hit. Sí va a ser un hit hoy, pero en 20 años lo van a tirar. Y el millonario más grande que había en Holanda hace 300 años se llamaba Fluger. ¿Ustedes saben quién es Fluger? Nadie sabe quién es Fluger. La trascendencia es nuestra relación con Dios. Entonces, el pueblo de Israel, mientras tenga relación con Dios, lo van a tratar de matar, lo van a tratar de acribillar, lo van a expulsar, lo van a humillar, pero va a trascender. Entonces, básicamente lo que acabamos de explicar ahorita son dos perspectivas importantes. La primera es, vamos a explicar qué es la eternidad de Purim. Y por otro lado, tenemos que entender que tenemos un extremo. Pesaj es la máxima revelación y milagros. Y en cambio Purim, que es la última, esta es la 12, esta es la 1. Purim, que es Adar, es 0 revelación, 0 milagros. Aquí sale Dios cada instante. Dios, voy a mandar una plaga, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Aquí ni sale el nombre de Dios. Entonces lo que implica es que eres mucho más maduro al final. Por eso no hay milagros ahorita. Los milagros se acabaron hace mucho tiempo. Ya no hay milagros. Hay milagros personales, hay milagros de cosas que dices, la naturaleza es un milagro, la existencia del Estado de Israel es un milagro. Pero no es un milagro que la gente vea y diga, es un milagro. Nada más con la perspectiva de ese milagro. Sí. No, o sea, lo que yo digo es eso, como que cuando se entregaron la Torah, Sí. y cuando fue lo de Pesaj, pues la gente tenía que entender que había un guía, o sea, que más allá. Así es. Y por eso yo creo que, o sea, fueron muchos meses de estar demostrando que tenía que haber algo para que existiera el pueblo de Israel y Así que es. hiciera con alguien. Y ahorita ya, o sea, lo que yo entiendo es que Purim es como, ya tienes la confianza de que ya estoy aquí, ya te demostré, ya existes, y ahora tú como también como ser humano, Así es. te doy la confianza para que tú hagas todo. Y para que tú veas cómo Dios está y sus milagros están en todo. Es decir, es como un niño chiquito. Los niños chiquitos necesitan ver a su mamá para saber que existe. Por eso todos los niños cuando van al kinder, al principio, están histéricos. Yo me recuerdo, lo peor de mi vida fue mi kinder. Cuando me dejaba mi mamá, yo decía, ¿dónde está mi mamá? Era un sufrimiento terrible, porque nada más existe lo que ves. La mente infantil, la mente inmadura, yo nada más creo en lo que veo. Tanto es así que a un niño chiquito le dices, escóndete y ya está así. Se esconde pensando que al no ver él, no lo ven. Entonces, si Dios se tiene que decir, sí existo, te voy a echar un milagro para que creas que existo, estás hablando de una mente inmadura. El pueblo de Israel
ha dejado de ver milagros como los de Egipto desde hace 3.500 años. Y cuidamos las cosas y no hay ninguna fuerza que nos obligue a hacer Pesaj, Shabbos, Kashrut y hacer las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos claridad de que Dios no tiene que decir a qué existo. Como el niño tampoco a los 15 o 20 años, sus papás pueden no estar ahí, no le tienen que decir, oye, lávate los dientes, el niño se va a lavar los dientes. Entonces hay un elemento muy importante que tenemos que darnos cuenta de madurez en el proceso del ciclo del año judío. Y eso es un tema muy importante. En el árbol de la vida, o sea, esa sería de arriba abajo y Purim de abajo arriba. Les voy a contar, la verdad no es así y es bien complicado, pero por lo menos les voy a ubicar un par de festivales. No es en el orden que creemos, es mucho más complejo. Purim es Netzach. Netzach, dijimos que es victoria y eternidad. Moshe Rabbeinu es Netzach. Y hay nada más, hay una sola persona más en todo la Torah que es Netzach. Esther Amalcá. Es decir, Moshe y Esther son sumamente parecidos. Y les puedo dar muchísima información de esto. Lo dice la memoria. Netzach es Purim. Victoria y eternidad. Por eso dices Netzach Israel lo Yishaker. Eso significa Nili. Netzach Israel lo Yishaker. La victoria de Israel no está no es falsa. Pero ¿cuál es la victoria? ¿Por qué Israel sigue vivo? Y ya los persas no siguen vivos, y los griegos no siguen vivos, y los egipcios no siguen vivos. El secreto es Dios y la relación que tenemos con Él. Eso es. El que quiera pensar en, no, es que circunstancialmente el pueblo judío se organizó, nada. Tenemos todo para haber desaparecido desde hace 3.000 años. Y aquí estamos, y estamos muy bien, Baruch Hashem. Tenemos un país, tenemos una identidad, tenemos la esperanza de que prontamente llegue Mesías. Luego voy a explicar un poco qué es Netzach. Las fiestas, en efecto, entran acá. Las fiestas entran acá. Aunque no lo crean, por ejemplo, la fiesta 1 de Rosh Hashanah, que es Keter. Porque realmente lo que hacemos en Rosh Hashanah es ponerle al Melech, ponerle a Dios, la corona. Todo el servicio de Rosh Hashanah es Zichronot, Malchuyot y Shofarot, que significa exaltar y alabar a Hashem. Entonces, sin meterme en las demás fiestas, les voy a decir algo que se van a quedar así. Obviamente creo que Diana ya lo conoce, mi mamá, pues posiblemente sí. Pero esta es una idea impresionante. Si nosotros podemos entender esto, vamos a entender muchas cosas de la fiesta de Purim, por la que Purim es la fiesta. Si yo les digo que es la fiesta más importante del pueblo de Israel, believe me, que es la fiesta más importante. Dentro del círculo que hicimos, dijimos que aquí empieza Pesach, que es el 1, aquí es Purim, que es el 12 o 13. Bueno, un elemento importante que hay es que las fiestas judías se dividen como en 2 hemisferios. Aunque temáticamente no les cuadre, es algo que está muy estudiado. Hay 2 hemisferios de fiestas. Las fiestas que tienen que ver con la primavera y el verano, las fiestas que tienen que ver con el otoño y el invierno. Por eso siempre estamos en fiestas. Está en Rosh Hashanah. Estamos en fiestas, estamos en Pesach. Como que tienes esos 2 polos. Hay un Rav que se llama Rav Yitzhak Hutner. Era el Rosh Yeshiva de Haim Berlin, de la Yeshiva de Haim Berlin. Es mi maestro intelectual, ya murió. Y él dice una cosa increíble. Él escribió un libro que se llama Pajad Yitzhak, el temor de Yitzhak. Así se llama todo su libro. Tiene una sección de Purim, que es espectacular. Y él dice que hay un espejeo entre esta zona de fiestas y esta zona de fiestas. Es decir, se ven como en un espejo que te ves al revés.
Te ves de frente, pero dices mi mano derecha y tú la ves ahí. Mi mano izquierda estás espejeado. El espejeo, que voy a explicar hoy, porque podría explicar todo el sistema, pero vamos a explicar hoy. Hay un espejeo muy extraño entre Purim y Yom Kippurim. Tienes dos fiestas, que una es la más solemne, la más importante, la más seria, que es Kippur, y tienes las más desmadrosas, Purim. Son fiestas diametralmente opuestas, pero precisamente son complementarias. Quizás esto es lo que más les va a dar el sentido de entender de qué trata Purim. De entrada, vean los nombres, Purim, Kippurim. Uno se llama Purim, que significa Purim, ahorita vamos a decir que es Pur, y el otro es como Purim. Es decir, la copia chafa es esta. Es como si yo te digo, este reloj es un Rolex, o este reloj es como Rolex. ¿Cuál es el bueno? Pues el Rolex. El original es Purim, y el reflejo distorsionado es Yom Kippurim, porque es Kippurim, como Purim. Entonces, ahorita vamos a analizar qué está pasando, porque es como, ¿qué ondas? ¿Qué significa esto? De entrada, la palabra pur en hebreo, es un sorteo. Sorteo. Como un juego de azar. Como decir, bueno, voy a poner bolitas, voy a sacar, a ver, así. Pur es un sorteo. La raíz gramatical de cada una de estas fiestas tienen en común el tema del sorteo. Entonces vamos a analizar qué son los sorteos. En Yom Kippur, no sé si están conscientes, pero se hace un sorteo de dos cabras, dos machos cabríos idénticos, en donde el Cohen Gadol en ese día le traían dos cabras idénticas, gemelas. Medían lo mismo, tenían que tener el mismo color, el mismo peso, idénticas. Y agarraba el Cohen Gadol, le cerraban los ojos, o cerraban los ojos, y había una cajita, como esta cajita de Kleenex, que tenía dos papelitos, dos cordones. Uno decía Hashem, y el otro decía Azazel. Entonces agarraba, el primero que sacaba, agarraba la cabra, agarraba una cabra y sacaba el papel, pues este papel es para acá, y lo amarraba en los cuernos de la cabra. Este es para Dios, y el otro, este es para Azazel, para el diablo. En Yom Kippur, era la parte central dentro de las cosas que se hacen en Yom Kippur, había ciertas cosas muy importantes, porque es el único día que iban a entrar al Kodesh HaKodashim, es el día de contacto máximo entre el pueblo de Israel y el Cohen Gadol. Y esto, pero antes de hacer eso, lo más espectacular de todo el día era ver al Cohen haciendo esta cosa, que es un sorteo. Uno, por magia, se va a sacrificar para Hashem, lo vamos a hacer shchita, lo vamos a sacrificar, vamos a hacer sprinkle con la sangre, que dicen ajas de ajas de shtay, todo ese tema. Y el otro, el pobre animal, se lo lleva un cuate en la espalda, se va a una montaña en el desierto, una montaña desolada, agarra al animal vivo, lo avienta de un risco, el animal se despedaza en 1000 pedazos, y esa es parte más importante de lo que se llama la capará. Es más, todo el concepto de caparot sale de ahí. Es agarrar al chivo expiatorio, el Cohen le daba todas las aveirot de él, de su familia, del pueblo de Israel, las ponía en él y se lo mandaba. ¿Qué es aveirot? Los pecados. Haz de cuenta, la persona tenía que hacer su lista de pecados, se lo daba al Cohen, todos le daban la lista al Cohen, y él venía y decía, Hatati, Abiti, Pashati, por el pueblo de Israel, todo el pobre animal, que el pobre animal no tiene ni la culpa. De ahí sale el concepto de chivo expiatorio, que obviamente nosotros somos el chivo expiatorio, y lo mandaban a morir al desierto, se acababa el pobre animal,
y la gente estaba feliz de que todos sus pecados fueron limpiados y cuidados, y el Cohen hacía todo lo que hacía, que entraba y salía y se cambiaba de ropa, 5 veces se cambiaba de ropa, 10 veces se cambiaba de ropas. Entonces hay un sorteo importante en Kippur. ¿Qué es el Kippur? Kippurim, tienes el Pur, que es este sorteo de Korban Hashem y Korban Azazel. Y es muy interesante porque en Yom Kippur se lee Maftir Yonah. Y en el Maftir Yonah, Yonah se está escapando de Dios. No quiere profetizar porque no quiere que lo manden con los babilonios a que hagan una Teshuvah falsa. Y él entonces dice, estoy en Israel, acá hay profecía, me voy a ir fuera de Israel para que se me vaya la profecía, me escapo de Dios y no voy a hacer lo que Dios me pide. Se mete en un barco y de repente el barco empieza una tormenta terrible y todos están histéricos y este está durmiendo en el camarote de abajo. Viene el capitán y le dice, ¿qué estás loco? Nos estamos muriendo todos. Entonces le pregunta el barco, el jefe del barco le dice, ¿quién eres? ¿De qué pueblo vienes? ¿Quién es tu Dios? ¿En qué crees? De repente dijo, soy un profeta, vengo de Israel, me estoy escapando de Dios. Entonces dice, bueno, pero ve lo que esto nos está pasando, nos vamos a morir todos por ti. Entonces dice él, pues tírenme al agua. Evidentemente el problema soy yo. El capitán está muy mortificado. Dice, no, vamos a hacer un sorteo. Cada quien va a sacar un palito, un papelito, y el que le toque ese es. Y le toca a él. A él. Entonces dice, tírenme. Entonces todos los pasajeros, todos, pues tírenlo. Entonces lo agarran y ¡pum! Lo tiran y se acaba la tempestad. Y se lo traga la ballena, se lo traga el dese y lo vuelve a escupir y se va a Nimbe y hace Teshuvah. Entonces hay otro, quiere decir, hay otro sorteo. No el día, pero como se lee, más que Yonah siempre se lee en Purim, en Yom Kippur. Okay. Entonces ya tenemos, ¿qué? ¿Cómo que le escupe la ballena? Lo escupe, léete la historia. Te voy a mandar una clase. Se lo traga un pez, está dentro del pez, al principio dijo, qué maravilla, y después como que está incómodo, después lo vomita, que puede ser resurrección, lo que sea, y él llega a las playas de donde tenía que ir, y aunque no quiere, va a ir, y les dice, Dios nos va a destruir si no se arrepienten, y les hacen caso. Entonces, muy interesante esa historia. Hay un Peirush muy importante de Gaon de Vilna. Cuando llegue lo podemos estudiar, yo me lo sé perfecto. Entonces aquí es impresionante. Tienes un día, Yom Kippur, y resulta que Yom Kippur es un día que hay sorteos. El sorteo es azar. Y el azar es algo raro, porque pues es como, existe la suerte, que es un tema raro. Como que no tomas tú la decisión, sino casi se la estás dejando a Dios. ¿Okay? Ahora vamos a ver Purim. Purim es el original, porque este es Kippurim. Este es como Purim, este es Purim. Bueno, ¿por qué se llama Purim? Se llama Purim porque Amán, Arashá, el amalequita, el malvado, el Hitler de entonces, él dijo, yo quiero matar a los judíos. Y él era muy supersticioso, igual que Hitler. Era muy supersticioso. Dijo, tengo que encontrar, voy a hacer un sorteo para encontrar el mes correcto para matar al pueblo de Israel. Como que sabía muchas cosas del pueblo de Israel. Cuando tú oyes a Amán, es una persona que sabe mucho de Alajá, que se ha criado con judíos, es una persona que sabe. Es muy raro que un japonés te odie, ¿no? Pero es muy común que una persona más cercana a ti te odie. Entonces, él agarra y hace un sorteo en el que pone una rueda y pone los meses. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Sheshvan, Kislev, Tevet, Shvat y Adar. Salud. Y empieza a dar la vuelta. Y es interesantísimo porque hay todo un libro que habla de qué le salía y por qué él decía sí o no. Es un libro muy interesante. Y entonces de repente, y salió, ¡pum! Nisan.
No, dijo yo en Nisan, claro que no me meto con los judíos. En Nisan Dios los sacó de Egipto. Ese no sirve. Y luego, y de repente le salió otro. Tishrei. Dice, no. Tishrei tienen el perdón de Dios, tienen su Yom Kippur. No. Yo no me meto con ellos ese día. De repente, finalmente salió Adar. Y dijo, ¿qué hay en Adar? Y de repente dijo, ay, en Adar murió Moshe Rabbeinu. Es decir, su gran héroe muere, es el día de hoy. Él no sabía que también nació. Entonces dice, es un día muy malo porque se les acabó su profecía. Ese es el. Entonces escoge este. Obviamente la historia es que escoge este en el año 13, en el mes de Nisan, hace el edicto de matar a todos los judíos. Ahora, hay que ver qué significa eso. Cuando Hitler y Marshall llegó al poder, él tuvo poder sobre los judíos que Alemania estaba invadiendo. Alemania, Polonia, Ucrania, Checoslovaquia. Pero no tenía forma de llegar a América, o a Argentina, o a los países árabes. Casi lo logra, sí saben, ¿no? Rommel arrasó toda la parte norte empezaron a llegar a Salónica, empezaron a llegar. Pero el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial estaba esparcido. Ya había gente en México. Es más, mi mamá nació en el 40 en Monterrey. Es decir, él atacó y atentó contra todo el pueblo de Israel, era su meta, pero no tenía acceso a ellos. En la época de Purim, todos estaban en 127 provincias que eran del pueblo persa. Es decir, no había forma de que nadie más se salvara, porque Persia, dice la Megilá, eran de Odum ad Kush, desde la India hasta Etiopía. Todo el pueblo de Israel estaba contenido en el imperio persa. Entonces, el dictamen de matar al pueblo de Israel hubiera sido la solución total. No era como con Hitler o con otros. En España la Inquisición fue terrible, pero te podías ir de España. Les fue terrible, pero se podían ir de España. Es que muchos se fueron a Portugal, al norte de África, a Italia. Se salvaron. Unos escondidos, unos no escondidos. Con Hitler fue terrible y la pérdida, no hay palabras, pero en el caso del genocidio que se estaba pensando acá, dice la Megilá 3 palabras: Leashmid, Leaber, Learog, et kol hayehudim. Matar, exterminar y acabar con todo el pueblo de Israel. Perdón, no te preocupes. De Miodu ad Kush, de todos, de niños, señoras, adultos mayores, sin ninguna consideración. Esto es un genocidio físico, como el de Hitler. Hitler dijo, voy a acabar con todos. Así haya un niño en Salónica, yo lo mato. 4 generaciones. Supo él mejor quién era judío que los propios judíos. Dice ahí, Leashmid, Learog, Leabed. Lo puse en mal orden. Leashmid, luego Learog y luego Leabed. Que es terrible. Es como la solución final. Lo que pasa es que está tan lejano de nosotros. Como lo salvamos, como que lo vemos como... Okay. Entonces, ahorita la cuestión es entender qué dice Rav Utner sobre esta espejeo de fiestas. Entonces vamos nosotros a entender muchas cosas. La primera, vamos a poner en un lado, vamos a poner Kipurim, y aquí vamos a poner Purim. Y es nada más unas, para no entrar en mucho detalle.
Kippur mismo ayunas. Un día antes de Kippur es mitzvah comer. Dice la Gemara, Masejet Yuma, dice, el que come antes de Purim es como si ayunara. De Kippur, perdón. Entonces, el día mismo es un día de ayuno con 5 prohibiciones. Particularmente sabemos que no se puede comer, no se puede tomar, no se puede. Un día antes la mitzvah es comer. Entonces la persona cuando eres Kippur, come varios seudot, porque te estás como preparando para el evento. ¿Qué tenemos acá? En Purim es exactamente al revés. Un día antes, ayuno, es el ayuno de Esther. Estanit Esther. Y el día es un día que tienes que hacer lo que se llama un mishté, un banquete. No cumples con el banquete de comer unas flautitas. No, tienes que comer, la halajá es que tienes que comer carne, tomar vino. Es entrarle con toda. No hay prohibición de nada. Todas estas 5 prohibiciones no existen. Aquí comes, bebes, puedes bañarte, puedes tener placer, puedes hacer lo que quieras. Están completamente espejados. Están completamente espejados. Ahora, ¿qué dijimos? En Kippur, muy interesante lo que voy a decir. Este es un tema completamente original que habló mi esposo en la Jaburá hace una semana. Y de Yom Kippur, la verdad es que no estamos tan conscientes. Obviamente hay capará, hay teshuvá. Y es interesante, pero la verdad es que nosotros no vivimos con la entrega de la Torá de Sinai. Porque la entrega de la Torá de Sinai, las tablas las rompió Moshe. Es decir, las primeras tablas que hizo Hashem, que eran tablas espectaculares de zafiro, que tenían que la ley estaba jerunda, la Torá. Todo ese concepto es que las primeras tablas no vivimos con ellas. Nuestra realidad son las segundas tablas. Entonces realmente podríamos decir que Yom Kippur es realmente Matan Torah. Matan Torah. Ahora, aquí en Purim, y por lo que Purim va a ser la fiesta que no vence en otras circunstancias, es que en el diálogo que tiene Mordejai con esta Esther, como que Esther no quiere ir, de la misma manera que Moshe no quería ir a salvar a los judíos a Egipto. No sé si saben, pero cuando estaba Moshe de pastor de su suegro en la zarza ardiente, Dios lo contacta y le dice, quiero que vayas a Egipto y que saques al pueblo de Israel. Y él empieza a decir, es que yo no soy la persona adecuada. Primero que todo, no hablo bien. Sabemos que Moshe tenía un problema de tartamudez o de listo. Por otro lado decía, yo me crié con el faraón, ¿cómo voy a ir ahorita a escupirle en la cara? Después de todo, 20 años viví yo en el palacio. Por otro lado, no hablo bien. Por otro lado, me veo egipcio. Por otro lado, los judíos no me conocen. Voy a llegar y los judíos me van a mandar a volar. No sabemos, pero este encuentro de Moshe y Dios en la zarza ardiente duró 7 días. Hasta que Dios se desesperó y le dice, vas porque vas. Y ahí hay un hermano tuyo que te va a ayudar y estés feliz esperándote y vas. Y ya, lo manda y no le queda de otro. Algo muy parecido le pasa a Esther. Le dice, tú tienes que ir a salvar a los judíos. Hay un edicto de matar a todos los judíos del reino. Y tú estás acostándote con el rey. ¿Quién mejor que tú
que vayas a salvar a los judíos. Y empieza a decir, no, si voy, no me llamó, no me va a dar el cetro, me va a matar, yo no tengo ningún recurso, el rey es caprichoso, yo no sé si me quiere, no me ha mandado llamar en los últimos 30 días, a lo mejor ya tiene una mujer más joven y más guapa. Le entró en todas las inseguridades típicas de las mujeres, y viene Mordejai y le dice, o vas, o el pueblo se va a salvar, y tú vas a perder la oportunidad de haber sido la heroína. Tú te vas a perder, el pueblo se va a salvar, pero tú como la heroína, tú te vas a perder. Como que le llegó las palabras y hizo todo lo que explicamos, que le entró con todo. Cuando nosotros leemos la Megilá, que lo vamos a hacer la semana que entra, muy bonito, dice que el pueblo podría haber estado muy molesto con Mordejai. Porque si ustedes se dan cuenta, todo el odio terrible de Amán se dio porque Mordejai no se inclinaba a Amán. Amán hizo una ley de que todos se tienen que inclinar a él. Y todos se inclinaban a él porque él era un tirano. Y Mordejai, cada vez que pasaba ahí, Mordejai trabajaba en el palacio. No sé si saben, pero Mordejai ella tenía un conjunto de judíos que eran consejeros del rey. Y uno de ellos era Mordejai. Y él cada día que iba al palacio, lo veía Amán y este cuate se iba así. Y de ahí se volvió el odio tan fuerte de Amán, ya que ya tenía, obviamente tiene que ser que Amán viene de Agag, y Agag viene de Amalek. Quiere decir, este es el archienemigo del pueblo de Israel, línea directa. Entonces, la gente pudo haberle dicho a Mordejai, oye, ¿sabes qué? Inclínate, todo el problema no los estás haciendo tú. Y lo más increíble de todo es que no nada más no es el problema, gracias a Mordejai que no se inclinó, esa fue la solución. Quiere decir, nuestra visión corta sería, no, estamos condenados por culpa de este fanático que nos inclina, inclínate y salva a todos los judíos. Gracias a que no se inclinó, Dios salvó a todo el pueblo de Israel. Lo tenemos que ver en otra perspectiva. Cuando ella empezó a dar órdenes, ayunen, ora esto, ora el otro, ahora voy a ver y pónganse a rezar por mí, todo esto. Y de repente ella entró en este raro enjambre de dudas y de cosas que le dijo al rey, quiero que vengas tú a cenar con tu consejero Amán, una cenita íntima que voy a preparar. El rey está tan acostumbrado a que todo el mundo le pedía tanto y que le hacían tanto la barba, que la vio como un encanto. Qué linda, no pide nada, no nada más no pidió nada, vino a ofrecerme algo. Amán estaba feliz porque dijo, ¿qué más puedo pedir? Soy el consejero número 1. Y la reina me ama. Se llegó a su casa, feliz Amán. No lo van a creer, pero mañana la reina me invitó a mí, solo a mí, y al rey, a una cena, sí. Amán sabía que Esther era judía. Claro que no. Nadie. Era tan, la cualidad de ella es que Esther, bueno, la palabra Esther, no sé si, ella no se llamaba Esther, ella se llamaba Adasa. La palabra Esther viene de leastir, ocultar. El nombre Esther no es el nombre de ella. Ella es Adasa Bat Abihail. Adasa. Tengo mi tercera hija es Mijal Adasa. Y la palabra Esther significa seter, que significa secreto y oculto. Nadie sabía quién era ella. Nadie supo nunca quién era ella. Era una persona tan sanúa, tan modesta, que la gente cuando llegó a vivir ahí ni la conocía, no salía. Era una tipa que estaba guardadita en su casa. Es muy importante esto porque la gente que viene de Benjamín, ya saben que hay 12 tribus, la tribu Benjamín, la cualidad más grande de Benjamín es el tzniut. Tzniut es el recato.
Y es muy importante saber que el único que puede acabar con Amalek es Benjamín. ¿Por qué? Porque cuando Jacob se encontró con Isaf, que Isaf es el abuelo de Amalek, todos los hijos se postraron ante Isaf, pero no había nacido Benjamín. Entonces Benjamín es el único de todos que no estuvo postrado frente al abuelo de Amalek. Entonces es el único que tiene la fuerza de acabar con Amalek. Entonces es muy interesante que dicen, allá Ish Yemini, Ushmo Mordejai, y esta es su sobrina, también venía de Benjamín, Benjamín. Entonces esto es muy importante. Ahora, cuando ella llega y hace todo su trama, hizo las cosas de manera, podría de verdad explicarles esto con mucho más detalle, pero hay tanto que hablar. He dado Purim como 20 años, nunca he repetido una clase. Pero este es un tema fascinante. De repente, cuando llegaron a la segunda cena, todo se le cayó mal. Pasaron muchas cosas. En el interín, entre una cena y otra cena, el rey no podía dormir. Y de repente dijo, bueno, léanme los libros de Persia, y les leyeron que en alguna ocasión Mordejai lo salvó de una muerte, de un posible asesinato. Y él dijo, a lo mejor estoy inquieto porque nunca le di su lugar a esta persona. Entonces es impresionante todas las cosas cómo se empiezan a acomodar como una cosa perfecta. Y cuando regresa Amán a su casa después de la primera cena, y después de que él quiere matar a Mordejai porque no se inclina, dice, hizo una horca de 50 pies para ahorcar a Mordejai. Cuando regresa, la esposa le dice, ¿qué te esperas? Tienes todo el poder del mundo, ¿por qué tienes que tolerar a este desgraciado que no se te inclina? Mátalo. Entonces va al palacio, hace la horca de 50 pies. De repente el rey dice, ¿quién está ahí? No puedo dormir. Dice, soy Amán. Dice, mira, ven, hay un tipo que me salvó la vida una vez. Le tengo que dar algún tipo de mérito. Bueno, en pocas palabras dice, ¿qué harías por una persona que quieres honrar y que quieres engrandecer? Y él piensa que se habla de él. Y de repente él se voltea y dice, pues lo subiría en el caballo real, le pondría la corona, como diciendo, el rey. Él piensa que es él. Dice, pues exactamente lo que acabas de decir, hácelo a este tipo, Mordejai. Entonces de repente lo iban a matar, y de repente el rey lo obliga a darle un paseo por toda la ciudad diciendo, el honor del rey para Mordejai. Cuando la mujer vio esto, dijo, desiste. Este problema que tú ves, ya todo tu plan se va a fregar. Si Mordejai es de esos judíos, la suerte ya se te cambió y ya no te metas con ellos. No, ¿cómo crees? La reina me invitó otra segunda noche, yo voy a ir con la reina. Y en esa noche él cae terrible, porque el rey está como sospechoso. ¿Por qué está invitando tanto a Amán? Dijo, seguramente ahí se tienen un amorío. Y de repente como que todo se arruinó. Venía muy afectado Amán por varias cosas que le pasaron ese día. Y de repente confronta a Esther al rey. Le dice, pues que sepas que yo nunca te he dicho de qué pueblo soy, pero hay una persona maldita que quiere acabar a mí y a toda mi familia y a todo mi pueblo. Y se voltea a Amán, a Rosh, y le dice, ¿y quién es ese? Dice, él. Entonces se cambia, ese cambio, en hebreo se llama hipuj, que de ahí viene la palabra afoj. Afoj es cambio, se cambió las cosas. Estaba todo destinado a acabar con el pueblo de Israel. De repente le dice Amán, ven ese ahorca, ahí lo vamos a ahorcar. Se le cambió totalmente la suerte. Entonces, pero ahorita les quiero explicar por qué conté todo esto. De repente cuando los judíos se dieron cuenta que estaban en peligro de morir, en peligro de un genocidio, no tenían manera de salvarse de una cosa así. Y de repente matan a Amán, le dan la casa de Amán a Mordejai y a Esther, matan a Amán y matan a sus 10 hijos,
Y los ahorcan. Y los ahorcan en el lugar donde hizo la de esta. Entonces, vean en la Megilá al final, como dice, vea Yehudim, Kimu, Bekimu. Kimu es, se separaron y aceptaron. Y la pregunta es, ¿qué separaron y qué aceptaron? Entonces, una cosa bien interesante, ¿qué aceptaron? Que aceptaron que les fue bien, pues ¿quién no va a aceptar que les fue bien? No. Entonces, aquí les voy a explicar algo que es la clave de lo que es Purim. Cuando Dios dio la Torah en Sinai, los judíos estaban muy confundidos. Como dijo Rabbi Sachs, Moshe sacó a los judíos de Egipto, pero no sacó a Egipto de los judíos. La gente seguía siendo idólatra, la gente seguía siendo mentalidad de esclavos. Una mentalidad de esclavos es como cuando te cuentan que la persona no tiene la fuerza moral de defenderse, porque se sienten siempre como los pobres. Entonces, cada instante, los judíos en el desierto, esta generación, va a tener que morir toda esa generación, porque no pueden sobreponerse a la libertad, y no pueden dejar la idolatría, y no pueden dejar de ser gente con la mente estrecha. Eso en Kabbalah se llama mojín de Katnut, cerebros pequeños. Es como una persona que dices, tienes libertad, Dios te sacó. No, yo prefiero regresarme a Egipto, porque por lo menos en Egipto pues tenemos una comida asegurada al día. Y aquí el maná pues no me sabe bien. Todo el tiempo se quejaron. El pueblo de Israel en el desierto, la verdad se portó muy mal. Muy mal. Moshe tuvo que aguantar demasiado. Cuando les van a dar la Torah en Sinai, a nosotros nos ponen como que todo está muy bien y que están los judíos y muy emocionados. Hay dos entregas de la Torah, una después de la otra. Una es en Yitro, y otra es en Mishpatim. Y en Yitro salen los truenos, sale Dios hablando, sale todo. Y ahí dice, nace, lo voy a cumplir. Cuando están en el Har Sinai y Dios aparece, no les piensen ustedes, esta gente que está con la mente estrecha y que de repente se aparece una nube con truenos, con un shofar y con la voz de Dios diciendo, Anoji Hashem me lo queja. La gente dijo, no, pues, claro que hay que aceptar. En cierta manera, lo estudia así el Talmud, que aunque la gente se emocionó, la gente sí le gustó la idea, la verdad no sabían que había en la Torah, pero fue tanta la imposición de la visión de Dios sobre ellos, que dice, Kafar Ahar Kegigit, que significa, levantó la montaña sobre ellos. Eso no quiere decir que la levantó, pero la presencia divina es tan fuerte que se te presenta a Dios y te dice, oye, yo quiero que hagas esto. Claro. Quiere decir, el Matan Torah de Sinai, podríamos decir que fue un Matan Torah con coerción, a fuerzas. Porque, ¿qué opción tienes? Estás en el desierto, te sacó Dios, te salvó Dios, y te pide que aceptes la Torah. ¿Te queda opción que no aceptarla? La Gemore dice, si no hubieran aceptado, ahí quedan en sus tumbas. Sería una forma como de decir, aceptamos la Torah, pero como que no tenemos de otra. No había mucha alternativa, porque estamos en el desierto dependientes 100% de Dios. Tomaban agua de un pozo mágico de Miriam, y tomaban la comida del maná que caía diario. 3 millones de habitantes en el desierto no alcanzaría la comida ni media hora. Ya se les había acabado todas las provisiones. Entonces, en pocas palabras, Matan Torah en Sinai fue coercivo, a fuerzas. Y dicen los Jajamín, lo que sí aceptaron y dijeron, ok, esto sí lo aceptamos, Naseh ben Ishma, aceptamos la Torah escrita. Porque la Torah escrita es papelito ahora. La Torah escrita es lo que dice la Torah, eso cumple. Pero la Torah es Torah escrita y Torah oral. Todo lo que los Rabanim empiezan a aumentar, que es Shabbat, que es Kashrut, y que se puede mezclar o no se puede mezclar, todas estas leyes no están en la Torah.
La Torah nada más tiene como lineamientos generales y el desarrollo es la Torah oral. Entonces, se dice que durante el tiempo que los judíos aceptaron la Torah, realmente estaban libres de no cumplirla porque no estaban 100% convencidos de la Torah oral. Y la Torah oral es lo que hace la Torah viva, porque la Torah escrita es como una constitución. La Torah escrita tiene muy pocas explicaciones de cómo se hacen las cosas. Algo te dice, cuida, respeta Shabbat. ¿Y qué es respetar Shabbat? Si tú lees la Torah no entiendes qué es cuidar Shabbat. Tienes que elaborarlo en la Torah oral, en la Mishnah, en el Talmud, todo esto. Entonces, hay un escrito que dice que los Yehudim estaban patures libres de cumplir la Torah, porque fueron obligados a aceptarla. Entonces, cuando llega Purim, en Purim ellos ven otra escena. En Purim vieron cómo Dios, sin hacer ningún milagro, nada más como en un camino de coincidencias y flujo natural de una historia, Dios se mete y lo salva. Y lo salva en un instante. Quiere decir, todo se ve pésimo, pésimo. Tienes una historia de 14 años, 13 años, es primero como una ópera y después empieza a ponerse la cosa peor, 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 peor. Y en el último instante las cosas se cambian. Entonces la gente tuvo una reflexión interna. Dijeron, nosotros no necesitamos que nos impongan nada. Nosotros sabemos que Dios nos va a salvar y vamos a ser eternos. Y por eso dijeron las palabras claves, Kimu, separaron, Bekiblu, y aceptaron la Torah. Ahora sí, sin resquemores. La Torah escrita, la Torah oral, esa Torah la recibimos. Entonces, realmente, Shavuot es la primera entrega de la Torah. Yom Kippur es la segunda entrega de la Torah. Kippurim es la segunda entrega de la Torah, que es la Torah con la que vivimos hoy en día. Pero Purim es la tercera entrega de la Torah. Porque en Purim aceptaron la Torah oral y aceptaron la Torah escrita. El mérito de aceptar aquí la Torah es mucho más grande que nada. Porque aquí era, si no la acepto, en cierta manera, voy a desaparecer en el desierto. Entonces, vean qué interesante. En Purim nos volvimos socios de Dios en la creación. Porque nos dimos cuenta que no necesitamos ni de milagros, no necesitamos que nos parte el mar, no necesitamos nada. Nada más lo único que necesitamos es ver con perspectiva. A pesar de que ha habido pérdidas y guerras y cosas, pero en perspectiva, el pueblo de Israel es Netzach Israel lo Yishaker. El pueblo de Israel se salva. El pueblo de Israel le dan en la torre, pero se salva. Es eterno. Entonces, básicamente, Purim es la fiesta de la eternidad. Entonces, les quiero decir unos datos muy importantes. Nosotros sabemos que la Torah, lo que es el Humash, es lo más Kadosh que existe. La Torah es eterna. La Torah también es llamada el Etz HaChaim. La Torah es instrucciones para vivir, para la vida, vivir. Y la Torah es eterna. ¿Y por qué la Torah es eterna? Porque la creó Dios. Y Dios es eterno. Entonces, si yo quiero ser eterno, la única forma de volverme eterno no es tomar la piedra filosofal y no es tomar el elixir de Dorian Gray. La única forma de ser eternos es pegarnos a lo eterno. El único que es eterno es Hashem. Entonces, lo que es la Torah, acuérdense que en esta clase dijimos desde la vez pasada, el proyecto de la creación es cómo Dios y el hombre se pueden conectar.
siendo seres aparentemente tan diferentes. Entonces dijimos que en cierta manera el sistema que conecta a Dios con el hombre es lo que nosotros llamamos el árbol de la vida. Pero estamos acá diciendo que el árbol de la vida es la Torah. Entonces realmente, cuando nosotros estamos estudiando el árbol de la vida, estamos estudiando la Torah. Es igual Torah que el árbol de la vida. Mientras estemos agarrados de la Torah, seremos eternos. A lo mejor yo no, pero mis hijos, mis nietos, como ha sido para el pueblo de Israel. Las personas que dejan la observancia eternamente, se asimilan, se pierden. Se pierden y se vuelven como los demás pueblos de la tierra que están hoy y no están mañana. Ya no hay Aristóteles, ya no hay Platón, ya no hay Jerjes, ya no hay Artajerjes, ya no están. Pero el pueblo de Israel sigue acá. Moshe está acá. Siguen sus enseñanzas. Hablamos de él como si fuera Moshe Rabbeinu. ¿Quién lo dijo? Moshe Rabbeinu. ¿Quién lo hizo? Moshe Rabbeinu. Él está. Entonces, básicamente, nuestro contacto con la eternidad es a través de unirnos con el único ser eterno. Ahora, hay muchas cosas además del Humash. Como ustedes saben, el Humash son los 5 libros de Moshe. Pero hay Tanaj, hay Mishnah, hay Rabá, hay Talmud, hay Zohar. Todo eso se considera oral. Dentro del Tanaj hay 2 libros, no estoy hablando de, acuérdense que Tanaj es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Torah es el Humash, Nevi'im son profetas, Ketuvim son escritos. Bueno, existen 5 Megilot. La palabra Megillah es que es un rollo, como un pergamino que se... ¿Han visto las Megillat Esther? Que se hace así. Por algún motivo, estas se quedaron como historias y entraron dentro del canon bíblico. De esas Megilot, hubo mucho problema para incluir 2. Porque cuando decidieron incluir qué se entra y qué sale, hay muchísimos libros. El libro de los Macabeos no está en la Torah. Nada más para que sepan. Hay muchísimos libros muy importantes que quedaron fuera porque el contenido no era tan importante para el futuro. Y hay 2 libros que crearon una controversia muy grande entre los Jamim, incluirlos o no. Los 2 libros, uno es la Megillat Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. Ahorita voy a explicar por qué. Y la otra es Megillat Esther. Les metieron una duda por un simple motivo. Ambos libros no mencionan a Dios. No hay Dios. No hay Dios en manera aparente. Quiere decir, no aparece Yud Ki Vav Kei, no aparece Elohim, no aparece Shin Dalet Yud. Shir HaShirim es un libro de amor sensual que se considera Kodesh Kodashim. Y no lo querían incluir porque se habla del amor y de la intimidad de un hombre con una mujer. Entonces los jajamín dijeron, ¿qué es? Luego vinieron otros jajamín y dijeron, es el amor incondicional y perfecto entre Dios y el hombre. Tiene que estar. Entonces se considera Shir HaShirim un libro que se llama Kodesh Kodashim. Porque acuérdense que arriba del Kodesh HaKodashim habían 2 querubines que cuando el pueblo de Israel estaba en armonía se sentaban y estaban juntos. Y cuando estaban mal se separaban. Entonces la armonía, el amor de Shir HaShirim describe el ideal de amor entre Dios y su pueblo. Entonces dijeron, va para adentro. Y la otra que tenían muchas dudas, ¿qué hacemos? Megillat Esther parece una comedia, parece una ópera. El rey que se emborrachó y que mandó matar a esta y que estaba desnuda y que no sé, y el harem, y las metían en aceite y las perfumaban. Está como muy sensual,
está muy rara la historia. Sí, te hablan de los judíos, pero ¿qué es esta historia que no habla de Dios? Entonces, hay algo muy interesante. Megilá, Esther, es una clave que significa megalé, el seto. Como pueden ver, son las mismas palabras. Megilat, Esther, megalé, seto. Megalé es revelar el secreto. El Megilat Esther es megalé taseter. Seter. Quiere decir, es un libro que tú lo lees y tienes su entendimiento, como lo ves, histórico. Y el Zohar dice que no aparece el nombre de Dios como lo pensamos, pero hay cada vez que dice Amelech, porque cuando dice Melech Ahashverosh es Ahashverosh, pero cuando dice Amelech es una clave que es Dios. Cuando Esther logró esta victoria de matar a Amán, de terminar con Amalek, de que salvó a todo el pueblo de Israel, que le dieron la casa de Amán a ella y a Mordejai, que se embarazó del rey Ahashverosh y tuvo al rey Darío, el cual permitió una vez más reconstruir el Beit HaMikdash, que era un niño judío. Ella dijo, escriban para la posteridad y para la eternidad este libro, porque todo lo que pasó aquí fue absolutamente un milagro. Aunque no hay milagros, es el libro de los más milagros. Que ese día no podía dormir el rey, entonces le pidió, oye, ahí estaba mal, y empiezas a unir. Por eso no se dice la brajá, y no se hace ningún efek, ningún paro, hasta que se termina toda la historia. Quiere decir, cuando nosotros veamos toda la historia del pueblo de Israel, va a ser como los lentes. Aunque hubo shoás, y aunque hubo expulsiones, y aunque hubo pogromos, aunque hubo lo que sea, al final de la historia, el pueblo de Israel se va a salvar, porque el pueblo de Israel es eterno. Y les voy a dar una última cosa impresionante. No podemos abrir la Arona Kodesh, pero una Torah es un pergamino, piel. La Torah tiene una ley que para tú escribir el Sofer Stam que escribe la Torah, hace con un pequeño cúter, con un pequeño navajita muy fina, hace un renglón que es como una pequeña muesca que hace en el pergamino, muy ligera. Esa ley se llama Sirtut. Sirtut. Quiere decir, tú puedes comprar una mezuzá, no tiene Sirtut. Puedes ver cualquier libro del Tanaj, no tiene Sirtut. Los 5 libros de Moshe tienen Sirtut. Que si está el pergamino, está ese renglón que no se ve, pero que si lo tocaras se siente. Y es donde el sofer sabe dónde poner la letra, porque hay letras que están al ras, hay letras altas, hay letras bajas. Es como su renglón imaginario. El Sirtut tiene que ver con la eternidad. ¿Qué es el Sirtut? Sirtut es la navaja que le meten al texto. Es decir, si tú ves una Torah, tú no ves que tiene una raya, no tiene un renglón. Pero con un cúter, con una navajita muy fina, con una regla perfecta, se hace esa línea. Y el sofer ahí va poniendo las letras de manera perfecta. El concepto del Sirtut no es ayudar al sofer a que no se equivoque. Es como una impresión de la Torah sobre ese texto. En Kabbalah eso se llama fuego blanco con fuego negro. Es un tema muy complicado. Pero el único libro que lo tiene, y que obviamente el único libro eterno del pueblo de Israel, es la Torah. Punto. De todos los libros del Tanaj, que son muchos libros, está Nevi'im, está Ktubim, y está Shmuel Aleph, Shmuel Bet, y Zeharia, y Yehezkel, y Habacuc. El único libro que tiene Sirtut fuera de la Torah es el libro de Esther. El libro de Esther, la Megilat Esther. Tiene Sirtut. Y Sirtut tiene la implicación de darle eternidad. ¿Pero por qué es eternidad?
Lo que pasa es que lo que declara el libro de Esther es que el pueblo de Israel es eterno. Porque los hajamim dictaminaron que es tan esencial Purim, es tan grandioso lo que sucedió en Purim, tan grandioso que nos damos cuenta que Dios está detrás de todo. En el momento no te das cuenta. Cuando te está llevando la fregada en una situación, o estás en una situación muy penosa, ahí no estás viendo cómo Dios lleva las cosas. Pero en perspectiva, cuando acaba la historia de Purim, y te das cuenta que se generó un sello de que el pueblo de Israel vive y que Amalek muere. Obviamente no hablé hoy de Amalek, ya será para otra clase que vamos a hablar de Amalek. Pero Amalek es el archienemigo del pueblo de Israel. Tienen una filosofía completamente opuesta. Porque la filosofía de Israel es que el pueblo de Israel, el ser humano, tiene imagen y semejanzas divinas. Y que tú puedes actualizar tu relación con Dios similar, pareciéndote a Él, emulando a Dios. Y lo que dice Amalek es, yo no digo que Dios no existe, pero el hombre manda en la tierra, no Dios. Lo que hace Amalek, con respecto al árbol de la vida, porque estamos diciendo que esto es lo que nos une a Dios. Nosotros decimos, el árbol de la vida tiene dos partes. Tiene Yud-Kei y tiene Vav-Kei. Quiere decir, dentro de las clases que tomamos ya tenemos esta capacidad de ver. Yud-Kei es lo que se llama eterno, trascendente y perfecto. Y Vav-Kei es lo que se llama inmanente y es finito. Bueno, la filosofía de Israel significa Dios es trascendente y es inmanente. Dios está y estuvo y estará, y Dios está presente en mi vida, en las cosas que están sucediendo. Dios lleva el mundo. Y lo que dice Amalek es, yo no te peleo que existe Dios, maybe, pero no puede ser que un ser eterno, trascendente y perfecto tenga una relación con un ser finito, inmanente y defectuoso. Entonces, Israel dice, esto es una unión, y este es mi lema de vida, y Amalek dice, separamos el Yud-Kei del Vav-Kei. La ley del hombre es ley del hombre. Aquí no viene Dios a decirme que está bien y que está mal. Piensen qué pensaba Hitler. Exactamente eso. Hitler pensaba lo siguiente. Si yo veo que Alemania necesita recursos para salvar del desastre del Tratado de Versalles, se requiere dinero, recursos, estamos pobres, la gente está pobre. ¿Por qué voy a darle de comer a niños que están mal? Ustedes saben que Hitler en el 33 implementó la muerte de todos los niños que tenían síndrome de Down, discapacitados, de sus alemanes. Y cuando tú le dices a Hitler, ¿pero por qué hiciste? Es porque dijo, la sobrevivencia es la del más fuerte. La ley natural es que estos niños no aportan nada al país y hay que matarlos. Ya, nada le cuestan al país, no producen, no hacen, nos cuesta un dineral. Él dijo, lo lógico es eso. Este mundo es selección natural. Él se consideraba él mismo como un ser evolucionado, como un animal evolucionado que tiene derecho el de arriba a comerse al de abajo, la ley de la selva. Cuando tú ves en el mundo natural, ves en Animal Planet, que un tigre está escondido y se va a comer a la gacela enferma, tú te estás muriendo, pero él está haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Por qué el tigre ataca a la gacela enferma o a la gacela recién nacida? Porque quiere comer y tiene más chance de matar a la que acaba de nacer que al señor grande. Y tú ves el mundo natural y dices, el mundo natural así funciona. El grande se come al chico, el tiburón se come al delfín y el se come al otro. En el mundo natural eso funciona. Esto es el mundo natural. Por eso son 7 sefirot. 7 siempre son Teba. Teba es naturaleza.
Pero el pueblo de Israel, y lo dijo Hitler, antes de subir al poder, cuando lo entrevistaron, dijo un cuate que se llama Rauschning, que era parte del partido nazi, dice, entiendo que quiere sacar adelante a Alemania, entiendo que quiere recuperar la dignidad y el nacionalismo. ¿Cuál es tu problema con los judíos? No entiendo cuál es tu problema con los judíos. Los judíos en Alemania son la élite intelectual de las universidades, de la música, de los directores de orquesta. ¿Cuál es tu problema con los judíos? Y él dijo, los judíos crearon dos daños en la humanidad, uno en el cuerpo y uno en el alma. En el cuerpo crearon la circuncisión y en el alma crearon la conciencia. Tengo que acabar con los judíos porque tengo que acabar con la conciencia. El hombre hace aquí lo que se le hinche la gana. Y cuando los alemanes hicieron lo que hicieron, lo hicieron desde un mecanismo legal. No es que se paró uno y dijo, hay que matar. Votaron leyes, magistrados. Amalek es increíble, pero Amalek es Reshit min Hagoyim Amalek. Es el primero de las naciones. Es el Amal significa esmerado. ¿Pero en qué está esmerado? En decir que no hay Brit, porque nosotros decimos que el Brit se da cuando unes Yud Kei Vav Kei. Si ustedes agarran cualquier sidur, antes de ponerse tefilim, antes de ponerse el tales, ¿qué decimos? Beshem Yihud Kucha Berihu, de Shinatea de Dejimu de Dejilu, para unir el Yud Kei con el Vav Kei. Cada vez que prendemos velas, hacemos la unión del Yud Kei con el Vav Kei. Cada vez que hacemos una mitzvah, unimos el Yud Kei con el Vav Kei. Lo que eso significa es que realmente la razón de existir de Israel es unificar el nombre de Dios. Y la razón de existir de Amalek es decir, Dios, tú estás en los cielos, no te metas con nosotros. Deja que nosotros hagamos lo que queramos. Eso es Amalek. Entonces, obviamente tenemos un enemigo muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy preparado, porque Amalkuf, la palabra Amalek es Amalkuf, se caen 100 veces y se levantan 100 veces. Pero Israel se levanta una más. Siempre dice Israel es 101. Ellos son 100. Nosotros decimos diariamente, tenemos que decir 101 brajot. Ellos hacen 100. Nosotros hacemos 100. Entonces, cuando llegamos a Purim, nos damos cuenta que Amalek, Hitler, Amán, estos de Persia que ahorita están queriendo lo mismo. ¿Qué problema tenemos nosotros con Persia? ¿Tenemos territorio en común con ellos? No. ¿Tenemos economía en común? No. ¿Por qué? Su lema de vida es matar al pueblo de Israel. Es una locura. Y es interesante porque todo este acomodo de Persia con Amalek se acomodó muy bien. Y les voy a decir por qué se acomodó muy bien Amalek con Persia. Porque en Persia eran zoroastras. Y el zoroastrismo es el dualismo. Hay un Dios bueno y un Dios malo. El mal y el bien son dos fuerzas que están en pelea constante. En el judaísmo nada más hay un Dios. Y nosotros en esta clase, Hashem, falta mucho. Pero vamos a explicar por qué el mal es necesario y el mal lo creó Dios. Y es una necesidad para que tengamos libre albedrío. Pero no es una creación que se le fue a Dios de las manos. Y ya por último, en Yom Kippur separamos al bien del mal. Korban Hashem, Korban Azazel. A uno se lo damos a Dios y reconocemos que hay una fuerza mala que sobornamos de cierta manera le damos su parte. Cuando llegamos a Purim, hay una mitzvah que dice, debes de tomar suficiente alcohol para no distinguir entre Baruch, Mordejai y Aludama, entre el bueno y el malo. En Yom Kippur separas al bien y al mal. Es importante. Pero en Purim, el bien y el mal se te tienen que mezclar. ¿Y por qué se te tienen que mezclar? Porque Hashem es uno. No hay un Dios bueno y un Dios malo. No hay Dios y el diablo. Todo el sistema es Dios. Y esa es la grandeza de Purim. Llegar a ese nivel de ver hasta en las cosas malas de la vida, ver a Dios ejecutándolas con dolor, pero necesarias para un final glorioso. Por eso Purim va a quedar para siempre. Por eso es tan importante que en Purim hagamos lo que tenemos que hacer en Purim. En Purim demostramos
que se puede servir a Hashem con el cuerpo, con bebida, con felicidad, con relajo, viendo por los pobres. La mitzvah de Matanot Levionim es muy importante, porque es yo me encargo de lo que tú no hagas, porque soy tu socio. Estamos hablando de que Purim es la máxima relación del pacto entre el hombre y Dios, de la unión de lo trascendente con lo inmanente. Muy importante Purim, son muy pocas las mitzvot y las vamos a hacer todas. Vamos a leer la Megilá, se lee 2 veces, en la noche y en el día. Hay que leer la Megilá, hay que oírla bien, de un balcoré bien. Hay que hacer Matanot Levionim, quiere decir hay que agarrar y dar un poco de dinero para gente pobre que ese día no tiene cosas, que puedes dar desde 100 pesos, 1000 pesos, lo que tú quieras. Yo voy a hacer una colecta y ese mismo día lo vamos a mandar a Israel en ese instante. Y Mishloach Manot es como tirarle buena onda a gente. Entonces es un buen momento para que si tienes ahí alguien con la que traes problemas, le mandes un par de cositas así para mejorar las cosas. Y hay que disfrutar de la vida, del cuerpo, de la bebida, estar alegres, estar contentos, porque el pueblo de Israel se va a salvar mientras no abandone la Torah. Esa es la ley. ¿Preguntas? Súper. Nos vemos el próximo martes, no acá, en la Huizo. En la Huizo. Tengo lectura de Megilá para mujeres, actuada, y vamos a hacer Matanot Levionim. Y voy a llevar unas botellitas. La verdad no puedo llevar botellas porque la verdad sí hay donde estacionarse. A mí se debe de Uber porque esa sí se pone. Yo no puedo tomar tan temprano porque tengo la fiesta. Pero ya en la fiesta ya entro en confianza. Qué bárbara, bravo. Ay, voy a apagar esto porque sí sé que